Cuando se dividió la herencia de mi esposo, mi nuera agitó las llaves. La mansión en Texas es nuestra. Acepta que perdiste, vieja inútil. Mientras todos reían, yo solo señalé la puerta y dije, «Ok, pero primero vean quién tiene un mensaje para ustedes». Ella se congeló, como si el corazón se le detuviera. Juntos gritaron, «¿Qué hace él aquí?» «Dina, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Rosa Méndez, y durante 53 años creí que conocía el significado de la familia. Qué equivocada estaba. Todo comenzó a desmoronarse esa mañana de martes, cuando mi abogado nos citó en su oficina para la lectura del testamento de mi difunto esposo Eduardo. Hacía apenas 2 meses que lo había perdido después de 42 años de matrimonio, y mi corazón aún sangraba por su ausencia. Eduardo había sido mi compañero, mi mejor amigo, el padre amoroso que crió a nuestros 3 hijos con paciencia y dedicación. Llegué temprano a la oficina del licenciado Martínez, como siempre hacía. La puntualidad había sido algo que Eduardo y yo valorábamos mucho. Me senté en una de las sillas de cuero gastado, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía mi bolsa negra, la misma que había usado en el funeral de Eduardo. Uno por uno fueron llegando mis hijos. Primero apareció mi hija menor, Carmen, con su esposo y sus 2 niños pequeños. Me abrazó con ternura y se sentó a mi lado. Luego llegó Roberto, mi hijo del medio, soltero y dedicado a su trabajo como maestro. Y finalmente, como siempre llegando al último momento, apareció mi hijo mayor, Miguel, de 45 años, acompañado de su esposa Mía. Mía entró a la oficina como si fuera una pasarela. Vestía un traje rojo brillante que costaba más que mi renta de 3 meses, zapatos de tacón que repiqueteaban contra el suelo con cada paso calculado, y llevaba esa sonrisa artificial que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba casada con Miguel. Su cabello rubio platinado estaba peinado a la perfección, y sus uñas largas y pintadas de rojo hacían juego con su atuendo. «Rosa», me saludó con esa voz melosa que usaba cuando había testigos. «¿Cómo estás llevando todo esto?» No era una pregunta sincera. Lo supe por la manera en que sus ojos verdes me escanearon de arriba abajo, evaluando mi vestido negro simple, mis zapatos cómodos, mi cabello canoso recogido en un moño sencillo. Para Mía, yo era todo lo que ella jamás quería llegar a ser. Una mujer mayor, viuda, sin los lujos que tanto anhelaba. «Bien, gracias», respondí secamente. Miguel me besó la frente distraídamente, pero noté que sus ojos estaban nerviosos, como si esperara algo importante. Durante los últimos meses había estado diferente conmigo, más distante, menos cariñoso. Yo había atribuido esa frialdad al dolor por la muerte de su padre, pero ahora me daba cuenta de que había algo más. El licenciado Martínez, un hombre mayor de cabello gris y anteojos gruesos, carraspeó para llamar nuestra atención. Había conocido a Eduardo durante más de 20 años y había redactado nuestros testamentos mucho tiempo atrás. «Bueno», comenzó con voz grave, «reuní a la familia para la lectura del testamento del señor Eduardo Méndez. Que en paz descanse». Abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Mi corazón latía con fuerza. Eduardo y yo habíamos hablado muchas veces sobre nuestros deseos, y yo sabía que todo estaba arreglado para que yo heredara la mayor parte de los bienes, incluyendo nuestra casa y los ahorros de toda una vida de trabajo. «El testamento es claro», continuó el licenciado. «El señor Eduardo Méndez deja la casa familiar a su hijo mayor, Miguel Méndez, y a su esposa Mía. Los ahorros bancarios, que ascienden a aproximadamente $200,000, se dividirán entre los 3 hijos a partes iguales. Para su esposa Rosa, deja una pensión mensual de $1,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $1,000 mensuales. Eso ni siquiera cubría la renta de un apartamento decente. ¿Y la casa? ¿Nuestra casa? ¿Donde habíamos criado a nuestros hijos? ¿Donde habían nacido nuestros nietos? ¿Donde Eduardo había muerto en mis brazos?
Debe haber un error, murmuré, mi voz apenas audible. El licenciado movió la cabeza. No hay error, señora Méndez. Aquí está la firma de su esposo y la fecha. Fue modificado hace 6 meses. 6 meses. Justo cuando Eduardo había empezado a mostrar los primeros síntomas de confusión, esos momentos de olvido que el doctor había dicho que eran normales para su edad. 6 meses, cuando Mía había empezado a visitarnos más frecuentemente, siempre con alguna excusa para quedarse a solas con Eduardo mientras yo hacía las compras o visitaba a mis amigas. Miré a Miguel, esperando ver sorpresa en su rostro, esperando que él también cuestionara esto. Pero no había sorpresa. Había alivio. Miguel, susurré, ¿tú sabías esto? Él evitó mi mirada. Mamá, papá pensó que era lo mejor. Nosotros podemos cuidar mejor de la casa, mantenerla en buenas condiciones. Carmen había comenzado a llorar. Esto no puede ser real. Papá nunca habría hecho esto. ¿Dónde va a vivir mamá? Fue entonces cuando Mía se quitó la máscara. Se levantó de su asiento con una sonrisa triunfante que me heló la sangre. Metió la mano en su bolsa de diseñador y sacó un juego de llaves, haciéndolas sonar como campanas funerarias. La mansión en Texas es nuestra, dijo con voz clara y fuerte para que todos pudieran escucharla bien. Agitó las llaves frente a mi cara, sus ojos brillando con una satisfacción cruel que jamás había visto antes. Acepta que perdiste, vieja inútil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen dejó de llorar por la impresión. Roberto se quedó con la boca abierta. Incluso el licenciado Martínez pareció incómodo por la crudeza de las palabras. Pero Mía no había terminado. ¿Sabes qué, Rosa?, continuó, caminando alrededor de mi silla como un depredador acechando a su presa. Durante 8 años he tenido que soportar tus consejos sobre cómo ser una buena esposa. He tenido que aguantar tus comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mi trabajo, la manera en que manejo mi dinero. He tenido que fingir que me importa tu opinión sobre absolutamente todo. Cada palabra era una bofetada. Miguel permanecía callado, mirando al suelo. 8 años pretendiendo que respeto a la mujer que me dijo el día de mi boda que nunca sería suficientemente buena para su precioso hijo. Continuó Mía, acercando su rostro al mío. Bueno, ¿adivina qué? Al final resulta que tú eres la que no es suficientemente buena. Ni siquiera tu propio esposo te consideró digna de heredar la casa que compartieron. Roberto se puso de pie. Mía, ya basta. Estás hablando de nuestra madre. Ella se volvió hacia él con desdén. Tu madre, que siempre se creyó mejor que todos nosotros, que siempre nos hizo sentir como si fuéramos unos invitados no deseados en su preciosa casa perfecta. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos, pero no les daría la satisfacción de verme quebrarme completamente. No aquí, no así. Carmen tomó mi mano. Mamá, puedes venir a vivir con nosotros. No, dijo Mía rotundamente. No va a ir de casa en casa como una carga. Va a aprender a valerse por sí misma, como el resto de nosotros tuvimos que hacer. Entonces ocurrió algo extraño. A pesar del dolor, a pesar de la humillación, a pesar de sentir que mi mundo se desplomaba, una calma extraña se apoderó de mí. Era como si algo profundo dentro de mí hubiera despertado, algo que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. Me levanté lentamente de mi asiento. Todas las miradas se posaron en mí. Mía sonreía, esperando ver mi derrota final. Pero yo no estaba derrotada. Había algo que Mía no sabía. Algo que nadie en esa habitación sabía excepto yo. Y ese algo estaba a punto de cambiar todo. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, mi espalda recta, mi cabeza en alto. Cuando llegué al umbral, me volví y señalé la puerta con el dedo. Está bien, Mía, dije con una voz que ni siquiera yo reconocí. Tranquila, pero cargada de algo peligroso. Pero antes de que celebres tu victoria, hay alguien aquí afuera que tiene un mensaje muy importante para ustedes. La sonrisa de Mía se desvaneció por primera vez. Miguel levantó la cabeza bruscamente. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mía, pero había una nota de nerviosismo en su voz que no había estado ahí antes. Yo solo sonreí.
una sonrisa que guardaba secretos que habían estado creciendo durante meses. «Ya van a ver», dije suavemente, y entonces abrí la puerta. La figura que apareció en el umbral de la puerta hizo que el aire de la habitación se volviera espeso como melaza. Era un hombre de unos 50 años, de complexión media, vestido con un traje gris conservador y una corbata azul marino. Llevaba un portafolio de cuero negro en la mano izquierda y en la derecha sostenía una identificación oficial. «Buenas tardes», dijo con voz profesional y clara. «Soy el detective privado Samuel Torres de la agencia Investigaciones Confidenciales». El efecto fue inmediato y devastador. Mía se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. El color se drenó por completo de su rostro, dejándola pálida como papel. Las llaves que había estado agitando triunfalmente cayeron de sus manos temblorosas al suelo, con un ruido metálico que resonó en el silencio mortal de la oficina. Miguel se puso de pie tan rápidamente que su silla casi se volcó hacia atrás. Sus ojos iban del detective a su esposa y de vuelta al detective, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Pero fue Mía quien quebró el silencio con un grito que parecía salir directamente de sus entrañas. «¿Qué hace él aquí?» Su voz había subido varios tonos, transformándose en algo agudo y desesperado, que no se parecía en nada a la mujer controlada y calculadora que había estado humillándome momentos antes. Se llevó las manos al pecho como si no pudiera respirar. Miguel se unió al pánico, pero su grito fue diferente, lleno de confusión y miedo. «¿Qué hace él aquí?» Carmen y Roberto se miraron entre ellos, completamente perdidos. El licenciado Martínez había dejado de lado los documentos del testamento y observaba la escena con los ojos muy abiertos. Pero yo me mantuve calmada, con esa serenidad extraña que había encontrado en los momentos más oscuros de los últimos meses. Me volví hacia mis hijos menores. «Carmen, Roberto», dije suavemente, ¿podrían salir un momento? Esto es algo que Miguel y Mía necesitan escuchar solos. Carmen vaciló. «Mamá, no te vamos a dejar sola con...». «Estaré bien», le aseguré, dándole una palmada cariñosa en la mano. «Confía en mí». Mis dos hijos menores salieron reluctantemente, seguidos por el licenciado Martínez, quien murmuró algo sobre darle privacidad a la familia para resolver sus asuntos. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave que resonó como el sonido de una trampa cerrándose. Quedamos 4 personas en la habitación: Miguel, Mía, el detective Torres y yo. Mía estaba respirando de manera errática, sus manos presionadas contra la mesa del licenciado para sostenerse. «Rosa», dijo con voz quebrada, «no sé qué crees que estás haciendo, pero...». Levanté una mano para silenciarla. Por primera vez en 8 años, Mía se calló cuando yo hablé. «Detective Torres», dije con voz clara, «por favor comparta con mi familia lo que ha descubierto durante los últimos 4 meses». 4 meses. Había comenzado mi investigación una semana después del funeral de Eduardo, cuando ciertos detalles sobre su muerte y los cambios en el testamento empezaron a no encajar en mi mente. Eduardo había sido un hombre meticuloso toda su vida, un hombre que me consultaba incluso las decisiones más pequeñas. La idea de que habría cambiado nuestro testamento sin siquiera mencionármelo era completamente ajena a su carácter. El detective abrió su portafolio con movimientos lentos y deliberados. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y lo que parecían ser transcripciones. «Señora Méndez», comenzó, dirigiéndose a mí. «Después de 4 meses de investigación exhaustiva, puedo confirmar que sus sospechas estaban completamente justificadas». Miguel había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «Mamá, ¿qué sospechas? ¿De qué está hablando este hombre?». Mía permanecía en silencio, pero podía ver que su mente trabajaba frenéticamente, probablemente calculando cuánto sabíamos y qué opciones tenía. El detective Torres colocó la primera fotografía sobre la mesa. Era una imagen en color tomada desde un auto, mostrando a Mía saliendo de un hotel del centro de la ciudad. No iba sola. «Esta fotografía fue tomada el 15 de marzo del año pasado», explicó el detective.
3 meses antes de que el señor Eduardo Méndez modificara su testamento. Miguel se acercó a la mesa para ver mejor la imagen. Su rostro pasó por varias emociones: confusión, reconocimiento y finalmente horror. «Mía», susurró, «¿qué es esto?». Ella seguía sin hablar, pero sus ojos habían adquirido la mirada desesperada de un animal acorralado. El detective continuó colocando más fotografías. Esta fue tomada el 23 de marzo. Esta el 5 de abril. Esta el 12 de abril. Cada imagen mostraba a Mía con el mismo hombre, un tipo de unos 40 años con cabello oscuro, saliendo de diferentes hoteles, restaurantes íntimos, incluso del apartamento del hombre. En total, dijo el detective con voz profesional, documentamos 28 encuentros entre la señora Mía y el señor David Castellanos durante un periodo de 6 meses. El señor Castellanos es casado y trabaja como corredor de bienes raíces. Miguel se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas. «No», murmuró, «esto no puede ser real». Pero el detective no había terminado. Sacó otro conjunto de documentos. «También investigamos las visitas que la señora Mía hacía a la casa de ustedes durante los últimos meses de vida del señor Eduardo», continuó. «Según los registros telefónicos y las declaraciones de vecinos, estas visitas ocurrían exclusivamente cuando la señora Rosa no estaba en casa». Sentí una punzada de dolor al recordar esas tardes. Mía siempre tenía alguna excusa para venir cuando yo salía a hacer compras o a visitar a mis amigas. «Vine a traerle a papá sus medicamentos favoritos», me decía, o «pensé que le gustaría que le hiciera compañía». Yo había pensado que finalmente estaba desarrollando un cariño genuino por Eduardo. Qué ingenua había sido. Durante estas visitas, continuó el detective, la señora Mía llevaba documentos relacionados con testamentos, propiedades y herencias. Según la señora García, la vecina de al lado, la señora Mía a menudo salía de la casa cargando bolsas llenas de papeles. La señora García había sido mi vecina durante 15 años. Era una mujer observadora y siempre había sentido que algo no estaba bien con las visitas de Mía. Miguel finalmente encontró su voz. «Mía», dijo con una voz que no reconocí, grave y peligrosa. «Dime que esto no es verdad. Dime que no engañaste a mi padre cuando estaba enfermo y confundido para cambiar su testamento». Por primera vez desde que el detective había entrado, Mía habló. Su voz era apenas un susurro. «Miguel, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», explotó, poniéndose de pie tan bruscamente que la mesa se tambaleó. ¿Explicar que me has estado engañando con otro hombre durante más de un año? ¿Explicar que manipulaste a mi padre moribundo para robarnos la herencia que les correspondía a mis hermanos y a mi madre?» Mía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que sabía que había sido completamente expuesta. «No entiendes», sollozó. «David y yo solo éramos amigos. Y lo del testamento. Tu padre quería hacerlo. Yo solo lo ayudé con el papeleo porque él estaba confundido». El detective Torres sacó una grabadora pequeña de su portafolio. «Señora Méndez», me dijo, «¿le gustaría que reprodujera la conversación telefónica que registramos entre la señora Mía y el señor Castellanos el pasado 21 de agosto?» Asentí. Era hora de que Miguel escuchara toda la verdad. El detective presionó el botón de reproducción. La voz de Mía llenó la habitación, clara y cruel. «David, ya casi tengo todo listo. El viejo está muy confundido últimamente. Apenas sabe lo que firma. Miguel es tan estúpido que no sospecha nada, y esa bruja de Rosa se cree tan lista. No van a saber que los golpeó hasta que sea demasiado tarde». La voz de un hombre respondió: «¿Estás segura de que podemos hacer esto sin que nos descubran?» «Por supuesto que estoy segura», respondió la voz de Mía con confianza. «Una vez que tengamos la casa y el dinero, podemos divorciarnos de nuestros respectivos cónyuges y estar juntos. Rosa va a quedarse sin nada, y Miguel va a estar tan devastado que no va a poder hacer nada al respecto». El detective detuvo la grabación. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Miguel estaba completamente inmóvil. Su rostro había adquirido un color gris enfermizo.
Mía había dejado de llorar y ahora lo miraba con terror puro en sus ojos. «Miguel», susurró. «Amor, por favor». Él la miró como si fuera un completo extraño. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz quebrada. «8 años de matrimonio. ¿Alguna vez me amaste? ¿O siempre fue sobre el dinero?». Yo me acerqué a mi hijo y puse una mano suave en su hombro. «Miguel, hijo, hay algo más que necesitas saber». Él me miró con ojos vidriosos. «¿Más? No sé si puedo soportar más». Respiré profundamente. «El testamento que acabamos de escuchar no es el verdadero». Las palabras cayeron en la habitación como una bomba. «El testamento que acabamos de escuchar no es el verdadero». Miguel me miró como si hubiera perdido la razón. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Acabamos de escucharlo del licenciado Martínez». Mía había recuperado algo de color en su rostro, y pude ver un destello de esperanza en sus ojos. Probablemente pensaba que yo había enloquecido por el dolor y que estaba inventando cosas para consolarme. «Rosa», dijo con voz temblorosa, pero con un tono condescendiente que conocía muy bien. «Sé que esto es difícil de aceptar, pero el testamento es legal. Está firmado por Eduardo y...». «Está firmado por Eduardo, sí», la interrumpí, manteniendo mi voz tranquila. «Pero no por el Eduardo que ustedes conocían en sus últimos meses. Está firmado por mi esposo cuando aún tenía todas sus facultades mentales». El detective Torres sonrió por primera vez desde que había entrado a la habitación. «Señora Méndez, ¿le gustaría que yo explique lo que descubrimos sobre el verdadero testamento?». Asentí con la cabeza. «Por favor, detective». Torres sacó otra carpeta de su portafolio, esta más gruesa que la primera. «Durante nuestra investigación, no solo documentamos las actividades extramaritales de la señora Mía y su manipulación del señor Eduardo. También investigamos la autenticidad del testamento que se leyó hoy». Miguel se sentó pesadamente en su silla. «No entiendo nada». «El testamento que el licenciado Martínez leyó hoy», continuó el detective, «fue efectivamente firmado por su padre, pero fue firmado bajo coacción y manipulación cuando el señor Eduardo estaba experimentando episodios de confusión mental debido a su condición médica». Mía había comenzado a temblar visiblemente. Eso no es cierto. Eduardo sabía perfectamente lo que estaba haciendo». Torres la miró directamente. «Según los registros médicos que obtuvimos con autorización legal, el señor Eduardo había sido diagnosticado con deterioro cognitivo leve 6 meses antes de su muerte. Su médico, el doctor Ramírez, había recomendado que no tomara decisiones legales importantes sin supervisión familiar». Sentí una punzada de dolor al recordar esas citas médicas. Eduardo había insistido en ir solo, diciendo que no quería preocuparme. Ahora me daba cuenta de que Mía probablemente había estado influyendo en él para que mantuviera su condición en secreto. «Pero hay más», continuó el detective. «La señora Rosa me contrató inicialmente para investigar las circunstancias sospechosas alrededor del cambio de testamento. Sin embargo, durante mi investigación, descubrí algo que ni siquiera ella sabía». Me miró con una sonrisa respetuosa. «Su esposo, señora Méndez, era más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Fruncí el ceño. «¿Qué quiere decir?». Torres abrió la carpeta y sacó un documento oficial con sellos y firmas. 3 días después de firmar el testamento que beneficiaba a Miguel y Mía, el señor Eduardo visitó otra oficina legal. Solo, durante uno de sus momentos de lucidez. El corazón me comenzó a latir más fuerte. «¿Qué hizo?». «Firmó un testamento completamente diferente», dijo Torres, colocando el documento en la mesa. «Un testamento que revoca completamente el anterior y restaura la distribución original que usted y él habían acordado años atrás». Miguel se acercó al documento como si fuera una serpiente venenosa. «Eso es imposible. ¿Por qué no sabíamos de esto?». «Porque su padre, en uno de esos momentos de claridad que a veces tienen las personas con deterioro cognitivo, se dio cuenta de que había sido manipulado», explicó Torres. «Según el abogado que redactó este segundo testamento, el señor Eduardo llegó a su oficina muy alterado,
diciendo que había cometido un error terrible y que necesitaba corregirlo antes de que fuera demasiado tarde. Tomé el documento con manos temblorosas. Era la letra de Eduardo, su firma inconfundible, pero más temblorosa que de costumbre. En el encabezado estaba claramente fechado, 3 días después del testamento falso. El abogado que redactó este documento, continuó Torres, es el licenciado Hernández, socio del licenciado Martínez. Cuando contacté su oficina durante mi investigación, me confirmó que tenían instrucciones específicas del señor Eduardo de no revelar la existencia de este testamento hasta después de que el primero fuera leído públicamente. Miguel estaba leyendo por encima de mi hombro. Su voz era apenas un susurro. Esto dice que mamá hereda la casa, los ahorros, todo, y que Mía y yo no recibimos nada si se descubre que manipulamos el testamento anterior. Eduardo sabía, murmuré, sintiendo lágrimas de alivio y dolor mezclándose en mis ojos. Sabía lo que habían hecho y encontró una manera de protegerme. Torres asintió. Pero hay algo más, algo que incluso este segundo testamento no revela completamente. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su portafolio. La reconocí inmediatamente. Era la caja donde Eduardo guardaba los documentos más importantes de nuestra vida juntos. Su esposo me pidió que le entregara esto personalmente, dijo Torres, pasándome la caja. Aparentemente, dejó instrucciones específicas con el licenciado Hernández sobre cuándo y cómo debía ser entregada. Abrí la caja con dedos temblorosos. Dentro había una carta doblada con mi nombre escrito en la letra característica de Eduardo, y debajo, algo que me hizo contener la respiración, una cinta de casete. Eduardo me dejó una carta, dije, mi voz quebrada por la emoción. Mía, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, finalmente habló. Esto es ridículo. No pueden probar que Eduardo estaba en sus cabales cuando firmó ese segundo testamento. Torres sonrió fríamente. De hecho, sí podemos. El licenciado Hernández insistió en que el señor Eduardo fuera evaluado por un psicólogo independiente antes de firmar el Nuevo Testamento. Tenemos esa evaluación y confirma que el señor Eduardo estaba completamente lúcido y consciente de sus acciones. El mundo de Mía se estaba desmoronando ante sus ojos, y ella lo sabía. Su última carta era atacar mi credibilidad. Rosa siempre fue una mujer vengativa, dijo con voz desesperada. Esto es todo un montaje porque no puede aceptar que Eduardo finalmente se dio cuenta de que Miguel merecía más que ella. Fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de mi silla, sosteniendo la carta de Eduardo contra mi pecho. Por primera vez en 8 años, dejé que Mía viera exactamente lo que pensaba de ella. Vengativa, repetí, mi voz cargada de décadas de frustración reprimida. ¿Sabes qué es vengativo, Mía? Vengativo es seducir a un anciano confundido para robarle a su familia. Vengativo es engañar a tu esposo durante más de 1 año mientras planeas dejarlo sin nada. Vengativo es llamar vieja inútil a la mujer que te recibió en su familia con los brazos abiertos. Mía retrocedió como si la hubiera abofeteado. Pero yo no soy vengativa, continué, acercándome a ella. Soy algo mucho peor para ti. Soy inteligente. Miguel había estado leyendo el testamento real en silencio. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, dijo con voz quebrada, hay una sección aquí que específicamente menciona a Mía. Torres asintió. Su padre incluyó una cláusula muy específica sobre su nuera. Tomé el documento de las manos de Miguel y leí la sección que había señalado. Las palabras de Eduardo, incluso escritas en papel, tenían el poder de destruir completamente las fantasías de Mía. Si se demuestra que mi nuera Mía González de Méndez ha manipulado, coaccionado o engañado de cualquier manera para alterar mi voluntad original, entonces ella no solo queda excluida de cualquier beneficio de este testamento, sino que debe devolver cualquier propiedad o dinero que haya obtenido de la familia Méndez durante su matrimonio con mi hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Mía se había quedado completamente blanca. ¿Devolver? ¿Qué? Torres consultó sus notas. Según nuestros registros, durante los 8 años de su matrimonio con Miguel, usted recibió de la familia Méndez
un automóvil BMW valorado en $45,000, joyas por valor de $28,000, un fondo de inversión que el señor Eduardo estableció a su nombre por $50,000 y gastos pagados para 2 viajes a Europa por un total de $15,000. Miguel había comenzado a hacer cálculos mentales. Eso es $138,000. Exactamente, confirmó Torres. Más los intereses acumulados durante el tiempo que estos bienes han estado en su posesión. Mía se tambaleó y tuvo que agarrarse de la mesa para no caerse. No tengo tanto dinero. Entonces, dije con voz tranquila pero implacable, tendrás que encontrar la manera de conseguirlo. Torres cerró su portafolio. Señora Méndez, el testamento auténtico y toda la evidencia de manipulación han sido presentados al tribunal correspondiente. El proceso legal para ejecutar la voluntad real del señor Eduardo comenzará mañana por la mañana. Miró a Mía con expresión profesional pero fría. También debo informarle que la evidencia de su aventura extramarital y la manipulación de una persona con deterioro cognitivo ha sido presentada al Distrito Judicial. Es posible que enfrente cargos criminales además de las consecuencias civiles. Mía finalmente se quebró completamente. Se desplomó en su silla, sollozando sin control. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico puro de alguien que se había dado cuenta de que había perdido todo. Miguel me miró con una mezcla de vergüenza y admiración. «Mamá, ¿desde cuándo sabías todo esto?» Sostuve la carta de Eduardo contra mi corazón. Sospechaba desde hace meses, pero no tenía pruebas. Tu padre, en cambio, lo sabía todo. Y me dejó las herramientas para defenderme. Abrí la carta de Eduardo y comencé a leer las primeras líneas en voz alta. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Mía ha mostrado su verdadera cara, y Miguel ha descubierto quién es realmente la mujer con la que se casó. Lamento no haber podido protegerte mejor mientras estaba vivo, pero espero que estas evidencias te den la fuerza para reclamar lo que es tuyo por derecho. Miguel cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su mundo entero había cambiado en menos de una hora, y el mío también. Pero por primera vez en meses sentía que podía respirar de nuevo. Los días que siguieron a esa revelación en la oficina del licenciado fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mientras yo me ocupaba de los procedimientos legales para hacer valer el testamento verdadero, Mía se desintegraba lentamente ante los ojos de toda la familia. Miguel vino a verme 3 días después de la confrontación. Llegó a mi pequeño apartamento con los ojos hinchados y el rostro demacrado de alguien que no había dormido en días. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «¿puedo entrar? Necesito hablar contigo». Lo dejé pasar y le serví una taza de café. Se sentó en mi sofá, el mismo sofá donde yo había pasado tantas noches despierta, preocupándome por el futuro después de que Eduardo muriera. «No sé ni por dónde empezar», murmuró, sosteniendo la taza entre sus manos temblorosas. «¿Cómo pude ser tan ciego?» Me senté a su lado, la misma mujer que él había estado dispuesto a dejar sin techo apenas unos días antes. Pero era mi hijo, y el dolor en su voz me partía el corazón. «Miguel», dije suavemente, «Mía es muy buena en lo que hace. Manipuló a tu padre cuando estaba vulnerable y te manipuló a ti durante años». Él negó con la cabeza violentamente. «No, mamá, no es solo eso. Yo quería creer en su versión de la historia. Era más fácil pensar que papá finalmente había visto que yo merecía más porque...» Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. «¿Por qué, hijo?» «Porque siempre sentí que no era lo suficientemente bueno para ustedes», confesó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Carmen es tan inteligente, Roberto es tan bueno y generoso. Y yo siempre fui el del medio, el que nunca destacaba en nada». Mi corazón se rompió un poco más. «Miguel, nunca. Mía me hacía sentir especial», continuó, como si necesitara sacar todo lo que había estado guardando. «Me decía que yo era el hijo favorito,
que papá secretamente pensaba que yo era el más capaz de manejar la herencia familiar. Y yo quería creer eso tan desesperadamente que ignoré todas las señales de advertencia. Le tomé las manos, notando cómo temblaban. ¿Qué señales? Las llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Las salidas con amigas que siempre coincidían con días específicos de la semana. La manera en que se puso tan interesada en los asuntos financieros de papá justo cuando él comenzó a tener problemas de memoria. Miguel se detuvo y me miró directamente a los ojos. Y la manera en que te trataba, mamá. Yo sabía que no estaba bien. Sabía que sus comentarios eran crueles e innecesarios, pero era más fácil convencerme de que tú eras difícil que admitir que mi esposa era una persona horrible. Permanecimos en silencio por un momento, el peso de 8 años de decisiones equivocadas llenando el espacio entre nosotros. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté finalmente. Miguel suspiró profundamente. En un hotel. Le pedí que se fuera de la casa hace 2 días. No puedo ni siquiera mirarla sin sentir náuseas. 3 semanas después, recibí una llamada que había estado esperando, pero que aún me sorprendió. Señora Méndez, habla la detective García del Departamento de Fraude Financiero. Necesitamos que venga a testificar en el caso contra Mía González. Había sabido que esto era inevitable. Las evidencias que el detective Torres había recolectado no solo probaban la infidelidad y manipulación, sino que también sugerían posibles actividades criminales. ¿Qué cargos exactamente?, pregunté. Abuso financiero de un adulto mayor, falsificación de documentos legales y fraude. Si se demuestra culpable de todos los cargos, podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. La noticia debería haberme alegrado, pero en su lugar sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente se haría justicia, tristeza porque todo esto había destrozado a mi hijo. El día del juicio preliminar, toda la familia estaba presente. Carmen y Roberto se sentaron a mi lado en la galería, mientras Miguel se sentaba solo unas filas atrás. Había perdido peso y parecía haber envejecido años en las últimas semanas. Cuando trajeron a Mía, apenas la reconocí. Su cabello rubio platinado había crecido, mostrando raíces oscuras. No llevaba maquillaje y su ropa era simple, muy diferente de los trajes de diseñador que solía usar. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa confianza cruel que había mostrado durante años. Ahora solo reflejaban miedo y desesperación. El fiscal presentó el caso de manera meticulosa. Las fotografías del detective Torres, las grabaciones de audio, los documentos médicos de Eduardo, todo formaba un patrón claro de manipulación sistemática y abuso. La acusada, dijo el fiscal, aprovechó deliberadamente la condición mental deteriorada del señor Eduardo Méndez para coaccionar cambios en su testamento que beneficiarían a ella y a su esposo, mientras dejaban a la viuda del señor Méndez prácticamente sin recursos. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hasta el estrado con pasos firmes. Había ensayado este momento en mi mente cientos de veces, pero estar allí realmente era diferente. Señora Méndez, comenzó el fiscal, ¿puede describir la relación que observó entre la acusada y su difunto esposo durante los últimos meses de su vida? Respiré profundamente. Al principio, pensé que Mía finalmente había desarrollado un cariño genuino por Eduardo. Comenzó a visitarnos más frecuentemente, siempre ofreciéndose a ayudar. Pero sus visitas solo ocurrían cuando yo no estaba en casa. ¿Y qué observó sobre el comportamiento de su esposo durante este periodo? Eduardo comenzó a estar más confundido, más retraído. Dejó de consultarme sobre decisiones financieras, algo que había hecho durante 42 años de matrimonio. También comenzó a hacer comentarios extraños sobre el futuro, como si estuviera preocupado por algo pero no podía recordar qué. El fiscal mostró una de las fotografías de Mía saliendo del hotel con su amante. ¿Tenía conocimiento de la relación extramarital de la acusada? No hasta que el detective Torres me mostró las evidencias, pero en retrospectiva había señales, cambios en su horario, llamadas telefónicas misteriosas, una nueva atención a su apariencia física. Durante mi testimonio, miré a Mía varias veces.
En ningún momento mostró remordimiento. Su expresión oscilaba entre aburrimiento y resentimiento, como si todo esto fuera una inconveniencia injusta en lugar de las consecuencias naturales de sus acciones. Cuando la defensa tuvo su oportunidad de interrogarme, el abogado de Mia trató de pintarme como una suegra celosa y controladora que había inventado toda la conspiración porque no podía aceptar que su nuera hubiera ganado el favor de Eduardo. ¿No es cierto, señora Méndez, que usted siempre desaprobó el matrimonio de su hijo con mi clienta? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad directa. Al principio sí, admití. Pensé que Mia era demasiado joven e inmadura para Miguel, pero con el tiempo traté de aceptarla como parte de la familia. Le di la bienvenida a mi hogar, la incluí en nuestras tradiciones familiares y traté de construir una relación con ella. ¿Y cuándo exactamente decidió contratar a un investigador privado para espiar a mi clienta? Decidí contratar al detective Torres cuando me di cuenta de que el testamento que había sido leído no coincidía con las intenciones que Eduardo había expresado constantemente durante nuestro matrimonio. No estaba espiando a su clienta, estaba investigando circunstancias que no tenían sentido. El abogado insistió. ¿Pero no es cierto que usted esperaba encontrar evidencia de comportamiento inapropiado? Esperaba encontrar la verdad, respondí simplemente. Desafortunadamente para su clienta, la verdad incluía comportamiento inapropiado. Después de 3 días de testimonios, evidencias y argumentos, el juez tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. En el caso del Estado contra Mia González, anunció, encuentro causa probable para proceder con todos los cargos. La acusada permanecerá bajo custodia hasta el juicio principal, ya que representa un riesgo de fuga. Cuando se llevaron a Mia esposada, se volvió hacia Miguel una última vez. Miguel, tú sabes que te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro juntos. Miguel la miró fijamente por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era clara y firme. No, Mia, todo lo que hiciste fue por ti misma, siempre fue solo por ti. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Esa noche, Miguel vino a cenar a mi apartamento. Era la primera vez en años que comíamos juntos, sin la presencia tóxica de Mia, manipulando cada conversación. «Mamá», dijo mientras lavábamos los platos juntos, «¿crees que algún día podré perdonarme por lo que te hice pasar?» Lo miré, este hijo mío que había estado tan perdido y manipulado, y vi al niño pequeño que una vez había sido. El niño que me traía flores silvestres del jardín, y que se acurrucaba conmigo durante las tormentas. Miguel, dije suavemente, el perdón no es algo que tengas que ganar. Ya está aquí. Lo que necesitas ahora es aprender a perdonarte a ti mismo. Él asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Pero yo sabía que nuestra historia aún no había terminado. Faltaba una última confrontación, una que definiría cómo toda la familia seguiría adelante. 2 meses después del juicio preliminar, cuando las cosas comenzaron a calmarse y la vida empezó a tomar un ritmo más normal, finalmente encontré el valor para hacer algo que había estado posponiendo. Esa noche, después de cenar sola en mi apartamento, saqué la pequeña caja de terciopelo azul que el detective Torres me había entregado. Dentro estaba la carta de Eduardo y la cinta de casete que no había tenido el coraje de escuchar completamente. Durante las semanas del proceso legal, había estado tan enfocada en luchar por mis derechos que no había procesado realmente el hecho de que Eduardo me había dejado un mensaje personal. Sus últimas palabras para mí. Me preparé una taza de té, me senté en mi sillón favorito y finalmente abrí la carta con manos temblorosas. Mi querida Rosa. Comenzaba con esa letra que conocía tan bien, aunque algo más temblorosa que antes. Si estás leyendo esto, significa que Mia finalmente mostró su verdadera cara y que los eventos que temía se han desarrollado exactamente como pensé que lo harían. Tuve que detenerme para enjugar las lágrimas que empezaron a brotar. Escuchar su voz a través de sus palabras escritas era como tenerlo de vuelta conmigo por unos momentos. Quiero que sepas que cada día luchaba contra la confusión en mi mente para mantener nuestro amor protegido. Había días en que no recordaba qué había desayunado,
pero nunca, ni por un segundo, olvidé lo mucho que te amo. La carta continuaba por 2 páginas completas, detallando cómo Eduardo había comenzado a sospechar de Mía cuando ella empezó a visitarlo con documentos para ayudar durante mis ausencias. Al principio pensé que finalmente estaba tratando de ser una buena nuera contigo, escribía. Pero cuando comenzó a hacerme preguntas sobre nuestras cuentas bancarias, sobre el valor de la casa, sobre mis planes para el testamento, me di cuenta de que había algo más oscuro en juego. Eduardo describía cómo había fingido estar más confundido de lo que realmente estaba durante las visitas de Mía, para poder escuchar sus verdaderas intenciones. La escuché hablando por teléfono una tarde, cuando pensaba que estaba durmiendo en mi silla. Estaba riéndose con alguien sobre lo fácil que era manipular al viejo senil. Fue entonces cuando decidí que tenía que protegerte, sin importar el costo. Mi corazón se partía y se llenaba de orgullo al mismo tiempo. Incluso en su estado vulnerable, Eduardo había encontrado la fuerza para defenderme. Rose, mi amor, sé que estos últimos meses han sido duros para ti. Sé que has notado mi distancia, mi irritabilidad. No era porque no te amara, era porque estaba luchando una guerra silenciosa para mantener a salvo todo lo que habíamos construido juntos. La carta explicaba cómo Eduardo había contactado secretamente al detective Torres, pagándole con dinero de una cuenta personal que yo no conocía. Contraté al detective no solo para recolectar evidencia contra Mía, sino para asegurarme de que, cuando llegara el momento, tuvieras todas las herramientas necesarias para defenderte. Sabía que mi tiempo se acababa y que no estaría ahí para protegerte cuando ella finalmente atacara. Pero la parte más desgarradora de la carta venía al final. Rosa, hay algo más que necesitas saber, algo que no pude decirte mientras estaba vivo porque sabía que tratar de detenerme. La cinta que encontrarás en esta caja contiene la conversación que tuve con Mía el día antes de morir. Mi sangre se heló. ¿Una conversación con Mía el día antes de que Eduardo muriera? Ese último día, cuando me sentía especialmente lúcido, confronté a Mía directamente. Le dije que sabía lo del testamento falso, sabía lo de su aventura y sabía lo de sus planes para dejarte sin nada. Su reacción. Bueno, está todo grabado en la cinta. Con manos temblorosas, saqué la pequeña grabadora que Eduardo había escondido en la caja. Era un modelo antiguo, el tipo que él usaba en su trabajo años atrás. Rose, quiero que sepas que cada momento de nuestros 42 años juntos fue un regalo. Fuiste la mejor esposa, la mejor madre, la mejor compañera que un hombre podría pedir. No dejes que nadie, especialmente Mía, te haga creer lo contrario. La carta terminaba con: escucha la cinta cuando estés lista. Te amo para siempre. Eduardo. Me quedé sentada por largos minutos, sosteniendo la carta contra mi pecho. Eduardo había sabido todo y había peleado hasta su último día para protegerme. Finalmente, con el corazón latiendo violentamente, presioné el botón de reproducir en la grabadora. La voz de Eduardo llenó mi apartamento silencioso, más fuerte y clara de lo que había estado en meses. Mía, necesitamos hablar. Papá Eduardo, ¿estás bien? Te ves diferente hoy. Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy más claro de lo que he estado en semanas. Y necesito hablar contigo sobre algunas cosas que he descubierto. Hubo una pausa y pude escuchar el nerviosismo en la voz de Mía cuando respondió. ¿Descubierto? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del testamento que me hiciste firmar la semana pasada, el que beneficia solo a ti y a Miguel. Estoy hablando de tus conversaciones telefónicas con David Castellanos. Estoy hablando de tus planes para dejar a Rosa sin nada. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo a través de la grabación. Papá Eduardo, creo que estás confundido de nuevo. ¿Por qué no te sientas y...? ¡No! La voz de Eduardo rugió con una fuerza que no había escuchado en meses. No estoy confundido, Mía. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Sé lo del hotel. Sé lo de tus planes para divorciarte de Miguel una vez que tengas acceso a nuestro dinero. Sé todo. Luego escuché algo que me heló hasta los huesos. Mía se rió.
Se rió como si Eduardo fuera un niño pequeño diciendo tonterías. Eduardo, pobrecito, estás muy confundido. Nadie va a creer nada de lo que digas. Todos saben que tu mente ya no funciona bien. Puede ser, dijo Eduardo con voz peligrosamente tranquila, pero hay algo que no sabes, querida mía. ¿Y qué es eso? Ya corregí el testamento. Firmé uno nuevo hace 3 días que revoca completamente el que me manipulaste para firmar. Rosa lo heredará todo, y tú no recibirás ni un centavo. El grito de ira que salió de Mía en esa grabación fue como el de un animal salvaje. ¡Tú no puedes hacer eso! Ya lo hice. Y hay más. Contraté a un investigador privado que ha documentado cada una de tus mentiras, cada encuentro con tu amante, cada conversación donde te burlaste de mi familia. Todo está registrado y será entregado a Rosa después de mi muerte. Estás mintiendo. Pero la voz de Mía había perdido toda su confianza anterior. ¿Quieres apostar? El detective Torres ha estado siguiéndote durante meses. Tenemos fotografías, grabaciones, evidencia de todo, incluidas las llamadas donde planeas usar nuestro dinero para establecerte con David una vez que te divorcies de Miguel. Luego vino la parte que me hizo caer de mi silla. Eduardo, tú no entiendes, dijo Mía, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz dulce y manipuladora que conocía. Era fría, calculadora, amenazante. Tú tienes problemas del corazón. Los doctores dijeron que cualquier estrés excesivo podría. Bueno, podría ser muy peligroso para ti. ¿Me estás amenazando?, preguntó Eduardo, su voz llena de incredulidad. Estoy señalando un hecho médico. Sería muy triste si el estrés de esta conversación causara complicaciones. Mi mano voló a mi boca. ¿Estaba Mía amenazando a Eduardo con matarlo? Mía, dijo Eduardo con voz firme, puedes amenazarme todo lo que quieras, pero el daño ya está hecho. Rosa tiene toda la evidencia que necesita para destruirte, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Eso ya veremos, respondió Mía con una frialdad que me puso la piel de gallina. La grabación se cortó abruptamente. Me quedé sentada en completo silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Eduardo había muerto de un infarto esa misma noche, apenas 12 horas después de esa conversación. ¿Había sido coincidencia? ¿O Mía había encontrado una manera de asegurarse de que Eduardo no viviera para haber ejecutado su plan de venganza?